Muy buenas tardes, mis amigos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, los que están ya conectados con nosotros a nuestra sala de Zoom. Amigos de Betania, por siempre sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 22, titulado Moisés. Buenas tardes, Humberto. ¿Cómo se encuentra usted? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, muy bien. Amén. Feliz Muy de haber estado la bienvenido. semana pasada dando conferencias. Para mí fue un gozo, un placer, una alegría participar juntos con los hermanos de Buenavista Primera en una Amén. semana de estudio de la Biblia a profundidad. Gloria a Dios. Ha sido de bendición entonces. Cuánto me alegro. Gloria a Dios. Pues adelante, vamos a iniciar enseguida con una oración. ¿Quiere que ore yo o ore usted? ¿Puede orar, Dulce? ¿Puede orar? Ok, adelante. Pues bien, oremos. Padre de amor que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este lindo privilegio que nos concede de estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para estudiar este libro tan hermoso, un libro inspirado, Señor, gracias. Gracias por nuestra oportunidad. Te pedimos que nos bendiga en esta tarde con tu linda presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, es un placer reunirnos nuevamente. Hay gente que no había visto en un par de domingos. Amy, que está trabajando, Leiani también. Un placer ver a Miguel Rincón de nuevo. Así que bienvenidos todos. Vamos a comenzar la lectura. La semana pasada nosotros dejamos a Moisés, que fue llevado después de haber estado en su casa hasta los 12 años, fue llevado al palacio de la hija del faraón, al palacio real, donde vivía el faraón, y ahí estuvo 28 años siendo instruido en todas las ciencias y las artes de Egipto. Pero aún ahí en ese estado, en esa situación, él no se olvidó de toda la formación que su madre le había dado. Yo recuerdo haber resaltado el hecho de que las madres son fundamentales para la salvación o perdición de los niños, porque son las madres las que inculcan en sus hijos la fe, la esperanza, el amor, las buenas costumbres, todo eso. La madre es fundamental. Así que Moisés también sabía que Dios lo había llamado para ser el libertador, pero él no entendía la liberación desde el punto de vista divino, sino que la veía desde el punto de vista de lo que él había aprendido. Él era constructor, militar. De hecho, se dice que Moisés construyó grandes edificios y que también participó en campañas militares. Era un líder completo en Egipto. Entonces, nos vamos a la página 252 de mi versión de Patriarcas y Profetas, el último párrafo. Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Con frecuencia pensaba en la cierta condición de su pueblo y visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Dios obraría su liberación. A menudo, provocado al resentimiento por las escenas de injusticia y opresión que veía, anhelaba vengar sus males. Un día, en una de sus visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre aquel y le dio muerte. No hubo testigos del hecho, excepto el israelita, y Moisés sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena. Habiendo demostrado que estaba listo para apoyar la causa de su pueblo, esperaba verlo levantarse para recobrar su libertad. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Esta última parte está incluida dentro del discurso que dio Esteban delante del Sanedrín antes de ser apedreado. Aún no estaban preparados para la libertad. Al siguiente día, Moisés vio a 2 hebreos que reñían entre sí. Uno de ellos era evidentemente culpable. Moisés le reprendió y el hombre, oponiéndosele,
le negó el derecho a intervenir y le acusó así vilmente de un crimen. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Todo el asunto, exagerado en grado sumo, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. El monarca decidió enseguida que debía morir. Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia para poder salvar su vida, porque si se quedaba ahí, no, ahí terminaba la historia de Moisés. El Señor dirigió su marcha y encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Dios. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, Séfora, y allí, al servicio de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. Y usted dirá, y los plazos de Dios no pueden ser más cortos. ¿Por qué los plazos de Dios tienen que ser de 40, de 120 años, de 1260 años, de 2300 años? ¿Por qué tiene que? Yo a veces me pregunto eso, digo, pero padre, está bien que es a tu tiempo, pero considera que yo me voy a morir pronto, o sea, yo no voy a poder esperar. Así que acelera el proceso, por favor. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Wow, eso sí es poderoso. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. Difícil eso. Se lee fácil, fácil que se lee eso. Pero a la hora de la verdad, hacerlo, cumplirlo, implica mucha negación, mucho renunciamiento a uno mismo. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Las ovejitas son unos animales muy graciosos, pero las ovejas son cabeza dura, son tercas. Así que Dios mandó a Moisés a una escuela donde él se iba a preparar para lidiar con el pueblo de Israel. ¿Y con qué lo entrenó Dios? Lo entrenó con las ovejas. Con animales. Con animales cabeza dura, tercos. Entonces, y no lo entrenó de que 3 meses, 4 meses, 6 meses, no. 40 años, hasta que él aprendió cuáles eran las necesidades y cómo se trataba a esos animales. O sea, era terrible. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente
pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiese otorgar podría haber sustituido esa experiencia. Lo que lidiamos con gente, deberíamos aprender. Atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo, una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaron con permanecer en esa condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle. Dice el apóstol en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverante. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria. Yo le estoy leyendo esto a ustedes, pero realmente me lo estoy leyendo a mí. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios les ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. En Números capítulo 12, versículo 3 dice, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. En esa soledad, en ese monte, Moisés escribió el libro de Génesis. Y se piensa que también fue Moisés quien escribió el libro de Job, ahí en ese desierto. Allí, bajo
Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró la liberación, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor, con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Yo siempre digo, pensando en Gedeón, que Dios puede salvar con muchos o con pocos, pero Dios salva. Un día, mientras apacentaba sus rebaños cerca de Oreb, monte de Dios, Moisés vio arder una zarza. Sus ramas, su follaje, su tallo, todo ardía. Y sin embargo, no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravilla, esa maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios trémulos contestó: heme aquí. Se le amonestó a no acercarse irreverentemente. Se le amonestó a no acercarse ¿cómo? Irreverentemente. Otra lección para mí. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Era el que, como ángel del pacto, se había revelado a los padres en épocas pasadas. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se llegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en las salas de audiencias de un soberano terrenal. Los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, del cielo. Génesis 28, 17. Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor, muchas gracias, Milton. Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor, las palabras continuaron. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ve, por tanto, ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Sorprendido y asustado por este mandato, Moisés retrocedió diciendo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La contestación fue: yo iré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego de que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar, en la ceguedad, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Dijo: he aquí que llego ya a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?
La contestación fue: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, a los más nobles y rectos entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho tiempo su servidumbre, y que les declarase el mensaje de Dios con la promesa de la liberación. Después de ir con los ancianos ante el rey y decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. A Moisés se le había prevenido que Faraón se opondría a la súplica de permitir la salida de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer, porque el Señor haría de esta una ocasión para manifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo. Entonces, empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. También se le dieron instrucciones acerca de las medidas que había de tomar para el viaje. El Señor le declaró: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro y vestidos. Yo recuerdo en Génesis 15, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que le dijo que le iba a entregar la tierra de Canaán. Le dijo que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Más aún, también le dijo: pero cuando salgan de Egipto, ustedes van a despojar a los egipcios y saldrán de ahí con gran riqueza. Van a salir con mucho dinero, con mucho oro, con plata, con joyas. Y ese iba a ser el pago de todo el tiempo que ellos trabajaron en Egipto. Seguimos adelante. Por lo tanto, debían de pedir. Los egipcios se habían enriquecido mediante el trabajo exigido injustamente a los israelitas. Y como estos habían de emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la remuneración de sus años de trabajo. Por lo tanto, habían de pedir artículos de valor que pudieran transportarse fácilmente, y Dios le daría favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para su liberación iban a infundir terror entre los opresores, de tal manera que lo solicitado por los servicios sería otorgado. Moisés veía ante sí dificultades que le parecían insalvables. ¿Qué prueba podría dar a su pueblo de que realmente iba como enviado de Dios? He aquí, dijo, que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a sus propios sentidos. Le dijo que arrojara su vara al suelo. Al hacerlo, se convirtió en serpiente y Moisés huía. Dios le ordenó que la tomara y en su mano se volvió otra vez una vara. Le mandó que pusiese su mano en su seno. Obedeció, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Mediante estas señales, el Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así como también Faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Dijo: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antes de ayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba con soltura como cuando estaba entre ellos. El Señor le dijo: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. Ahora pues ve que yo seré tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés se insistió en que se escogiera a una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez,
Pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda vasija o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Extrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la que había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. O sea, Moisés no entendía con quién estaba hablando realmente y las capacidades de Dios. Dios le indicó a Moisés que se uniese a su hermano mayor, a Aarón, quien, debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podía hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su encuentro. Las siguientes palabras del Señor fueron una orden perentoria. Tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras. Y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás la señal. Moisés no pudo oponerse más, pues todo fundamento para las excusas habían desaparecido. Yo tengo una versión que dice, él hablará por ti al pueblo, y él será tu profeta, y tú serás para él en lugar de Dios. O sea que Moisés iba a hablar con Aarón, y Aarón era quien iba a decir las cosas. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, cardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva cumplen su mandato. Ustedes recordarán que al principio Moisés decidió, o sea, ya Moisés entendía que él era quien iba a liberar a Israel, así que él mató a un egipcio, porque él entendía que era con la espada de él y que iba a levantar una rebelión y una guerra, y iban a salir. Pero Dios tenía otros planes. Dios dejó que los planes de Moisés se cayeran, porque era para su beneficio, para el beneficio de Moisés, para el beneficio del pueblo, e inclusive para beneficio de los egipcios. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplir. Ahora vienen los nombramientos. No sé si comenzaron ya. Entonces, a ustedes les voy a leer otra vez esto para que cuando llegue la junta de nombramiento y le digan tal cargo para tal cargo, ustedes no salgan con, no, y este año yo voy a descansar. Hay mucha gente que se la da y dice, este año yo voy a descansar. Yo he trabajado mucho y yo estoy agotado. Y porque no le dieron el cargo que querían, no, gracias, yo voy a descansar este año. Ah, que no me pusieron de primer anciano, no, pues yo no voy a coger ningún cargo. Que lo pusieron de diácono, no, yo quiero ser anciano. Un año sabático. Lo pusieron de diácono, yo no, anciano. Ah, que lo pusieron junto con las dorgas para ser buen samaritano. Yo, buen samaritano, no. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarla para cumplirlas bien. Y esto es hombres y mujeres. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó
y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Gloria a Dios por eso. Moisés regresó a casa de su suegro y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Jetro le dio su consentimiento y su bendición diciéndole, ve en paz. Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión por temor a que su suegro no permitiera a su esposa y a sus hijos acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Un secreto temor a Faraón y a los egipcios, cuya ira se había encendido contra hace 40 años, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto. Pero una vez que principió a cumplir el mandato divino, el Señor le reveló que sus enemigos habían muerto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo la persuasión de su esposa, oigan bien, oigan hombres, oigan. Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido del parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposa fuese muerta, realizó ella misma el rito. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudar. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Se acabó. Me cogió de sorpresa, pero más entusiasmado yo. Sí, sí. Oh, Dios mío, se acabó. Bien. Interesantísima. La última parte hasta me da un poco, me hizo gracia porque veo a Séfora, me imagino, diciéndole a Moisés, ay, hombre, no le haga eso a ese niño tan pequeñito, eso es tan malo que es eso. No le haga eso al pobre niñito. Entonces luego es ella la que toma la iniciativa. La iniciativa, sí, exactamente. Yo creo que debemos revisarnos cada uno. Yo tengo que revisarme también. Nadie que esté violando uno de los preceptos va a ser protegido por los ángeles. O sea, nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas. Yo tengo que limpiar la mía. O sea, cada uno de nosotros debe limpiar su vida, limpiarla completamente para hacer la voluntad de Dios. Comentarios, preguntas, estamos aquí. Hoy no tengo que irme a predicar, me quedo aquí en casa tranquilo. Adelante el que desee comentar algo, porque está súper interesante lo que hemos leído esta tarde. Tiene muchas cosas por ahí buenas. ¿Algo, Sí. ¿Alguien quiere comentar? Voy a empezar yo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Me sorprendió bastante la parte en que Moisés era el segundo en el reino de Egipto. Ajá. Era el más podríamos decir el segundo más capacitado, el más preparado en arte, en ciencia, en batalla, en arquitectura, construcción, preparado para ser el rey de Egipto. Y hubo una parte en la que dijiste, debía olvidar todo lo aprendido en Egipto. Sí. Entonces me pregunto yo, ¿el conocimiento puede ser causa de que nosotros creamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y olvidarnos de depender de Dios? ¿Qué olvidó Moisés? Moisés olvidó la parte que tenía que ver con religión, con cultura. La olvidó. Hubieron cosas que sí, que luego él recordó y pudo utilizar. Organización, métodos,
la manera de escribir de leyes, como Dios le decía. De hecho, a Moisés se le dice el gran legislador. Moisés fue llamado hijo de la hija de Faraón. Los historiadores dicen que Moisés estaba llamado a sustituir al Faraón. Él iba a ser Faraón de Egipto. Por eso en Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, por favor. Busquen sus Biblias, Hebreos 11, 24, no, 23. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés renunció al trono de Egipto para ser parte del pueblo de Dios. En el desierto, durante 40 años, Dios le enseñó cuál era su verdadero templo. Dios le enseñó quién era el verdadero Dios, aunque su madre se lo había enseñado. Pero con toda la cultura y toda la ciencia y todas las cosas de Egipto, toda la astrología, todas las hechicerías, todas las cosas que enseñaban en Egipto, él estaba, quizás, no sé, él pensaba que él podía hacer las cosas por sí mismo. Y en el desierto, durante 40 años, Dios se tomó su tiempo para hacer su trabajo, pero hizo muy buen trabajo. Alabado sea Dios por el trabajo que hizo con Moisés. Dios le quitó todo lo que no servía. Le dejó la parte buena porque la educación es excelente, tiene muy buenas cosas, pero le enseñó a depender de Dios. Le enseñó que la obra de Dios y los resultados que Dios quiere se obtienen a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Quizás nosotros podamos pensar que para nosotros hay que hacer la obra como yo quiero. La obra hay que hacerla como Dios dice y como Dios pide y como Dios demanda. Porque de esa manera la gloria no es para el ser humano, sino que la gloria es para el Dios Todopoderoso. Así es. Quisiera añadir un poquito más a lo que ha comentado Rodi de la ciencia. Ajá. Miren, no hay una cultura más que valore más el arte, la ciencia y todo aquello que la cultura europea. Son gente que le encanta esto de la cultura, el arte, la música, y un hijo tuyo estudiando en una escuela pública allí puede salir un músico, pues que le inculcan desde niño todo aquello, el arte, la cultura y todo aquello, incluso al punto de menospreciar otras culturas diciendo que no tienen historia. Y no está mal que un niño sea educado en el arte o la ciencia, siempre y cuando no se ponga a Dios a un lado. Porque el conocimiento es bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Claro que sí, Esa sociedad europea es una sociedad hueca, vacía, seca por dentro, porque tienen ciencia, tienen cultura, tienen historia, tienen muchas cosas, pero están secos por dentro. Lo digo en sentido general, porque rechazan a Dios. No quieren nada con Dios. Quitan a Dios y la cultura, el arte, ese es su Dios. Eso es lamentable y muy triste. Si lo que yo conozco, lo que conocemos nosotros, no nos quita a Dios, el conocimiento, el saber, arte, ciencia y todo aquello es maravilloso, siempre y cuando no se quite a Dios. Hay muchos científicos que son cristianos, que a pesar de toda su ciencia, ponen a Dios en primer lugar. Newton, por ejemplo, el de la gravedad, era cristiano. ¿Algo más, Rodolfo? ¿Alguno más quiere? Me quedé pensando en la parte de que cuando Moisés tuvo que huir de Egipto tenía 40 años. Ajá. Duró 40 años en el desierto de Madián y luego duró 40 años más con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, que cuando Moisés subió al monte ya tenía 100 y pico largo. Mira,
Dios usa jóvenes y viejos. Daniel fue llamado al trabajo profético cuando tenía 17, 18 años. José se fue a Egipto cuando tenía 17, 18 años. Los discípulos de Jesucristo eran jóvenes. Sin embargo, Dios también usa a la gente mayor. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años cuando salió. Jacob, cuando salió huyendo de Esaú, tenía 75 años también. Entonces Dios va utilizando la gente, no necesariamente por la edad, sino por su humildad en primer lugar, porque lo conocen y lo reconocen como Dios verdadero, por su disposición de servicio. Y entonces ahí no tiene nada que ver con la edad. No tiene que ver porque Dios fortalece, capacita. De hecho, cuando Caleb entra en Canaán junto con el pueblo, con Josué, él pidió Hebrón. Dame ese monte. Ahí viven los hijos de Aná, que son gigantes. Pero yo estoy tan fuerte como cuando en Cades Barnea el pueblo se echó para atrás. Yo estoy tan fuerte como antes, así que me basta mi brazo para entrar ahí con la ayuda de Dios. Y él se fajó con 80 años. Cuando Josué entra con Israel a Canaán, también tenía 80 años. Pero también Dios utilizó a Daniel, jovencito, y a sus 3 amigos. Cuando Daniel tiene las visiones ya de Apocalipsis 7, 8, 9, de Daniel 7, 8, 9, del 10 al 12, ya era una persona bien mayor. Porque él la tiene ya, comienza a tener las visiones al final del reinado de Belsasar. Y la tiene también ya cuando Darío el Medo o cuando Ciro. Entonces ya él tenía prácticamente 90 años. Habían pasado 70 años ya y estaba muy mayor. O sea que Dios fortalece a quien llama y lo capacita también. No tiene que ver tanto con la edad. Por ejemplo, la primera visión de Samuel, ¿cuándo fue? Jovencito. Elí estaba vivo. Tenía que ser un niño, un preadolescente o un adolescente a lo más. Y sin embargo, Dios lo llamó ahí al ministerio profético. Elena de White era jovencita cuando fue llamada al ministerio profético. No se había casado ni nada de eso. De hecho, se casó con Jaime White porque para poder andar rodando, rututeando, predicando por todas partes, no debía andar sola, tenía mejor que estuviera casada y se casaron. O sea que es fuego. Dios llama y dice, ven, que tú eres el que yo necesito y tú te vas con él, te vas con Dios. ¿Aló? ¿Alguien más? ¿Alguno más quiere comentar? También hablamos aquí de la reverencia que tenemos que tener delante de Dios, delante de su presencia. Ustedes saben que, bueno, yo voy a comentar, puedo comentar esto. Hay personas que no cuidan cuando van a orar, a veces no podemos orar semidesnudos y nada. Digamos, yo, por lo menos, así que a mí me han enseñado. Como yo me pongo rojo. Tenemos que tener cuidado. Los hombres no pueden estar que sin camisa. Está en tu casa. Eso de estar sin camisa, póngase una franelita, una cosa para usted orar, dirigirse ante el Señor, tener ese cuidado, esa delicadeza, porque estamos delante de un Dios santo. También la reverencia en la iglesia, debemos ser cuidadosos con eso. Eso de estar masticando chicles, comiendo menta, dándole galletitas a los muchachitos, dándole el juguito. Usted salga al patio o haga algo, pero dentro, llevándole el juguete para que esté el muchachito haciendo la bulla. Y lamentablemente hay padres que se molestan si tú le dices cualquier cosa. Yo tuve un caso en mi iglesia de una madre, oye, yo tengo el derecho de oír el culto con tranquilidad, para eso voy. Entonces tú cuida a tus niños para que sean reverentes o ponte en una zona donde no moleste a los demás, porque es un niño y entendemos que son niños y es verdad.
pero también yo siempre me dirijo a los padres, no al niño. Es a la mamá o al papá que está con los niños ahí, que no cuidan de que los muchachitos estén más tranquilitos. Entonces esta madre lo vi, no me pasó a mí, pero le pasó a una hermana, a una diaconisa, se dirigió a la mamá por el niño que estaba molestando, óyeme, allí en el banco de la iglesia, y a la salida del culto, esa madre le dio una insultada a la pobre diaconisa porque les regañaron a su niño. Eso es inaceptable. Yo creo que debemos de pensar un poco dónde estamos, en el lugar que estamos, porque bien lo dice Elena aquí, si estamos en un palacio, es más, en cualquier casa que uno vaya, que nos inviten a comer y llevamos a nuestro niño, tú ves que esos muchachitos se portan, que parecen, bueno, joyas. Entonces en la iglesia, no nos gusta que los niños tienen que estar con una brincadera y un brinca para acá y un brinca para allá. ¿Cómo así? No, yo eso no es inaceptable. Yo eso no se lo tolero a nadie, ni adultos, ni niños, ni jóvenes. Eso es así de claro. Déjeme leer otra vez este párrafo. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí no hay equivocación, ahí no hay pérdida. Amén. Está muy claro lo que dice ahí. Y tener el cuidado de llamar a Dios como se debe llamar. Yo conocí personas que decían papito, mi papi, querido papito, a Dios. ¿Cómo así, papito, papi? No, yo no he oído a Jesús nunca diciéndole papi o papito a su padre. Siempre a mi padre y al padre y siempre al padre. Por eso de como de minimizar, como eso de papito, papi, con esa tontería, eso de verdad que a mí es que me desagrada muchísimo. Entonces tenemos que cuidar esas cosas también, cómo nos dirigimos al Señor. ¿Alguien más quiere comentar? Qué calladito estamos hoy. Terminamos entonces. Déjeme irme a cenar temprano. ¿Mildred va a decir algo? ¿No? Bueno. Iba a comentar algo, un argumento. Sí, me hace un poco difícil comentar porque estoy en mi trabajo y por eso casi no puedo sacar tiempo para comentar. Pero sí, en cuanto a la reverencia, esa parte me tocó mucho porque me identifico en la iglesia. Mi iglesia es grande y hay mucha gente joven y madura joven. Entonces veo eso de cuando usted mencionó que personas toman el púlpito como para ir a hacer el elogio y como un fantameo, que no se ve esa humildad, la humildad que Cristo quiere que tengamos cuando vamos a subir a esa parte sagrada que es el púlpito, ¿verdad? Y entonces cuando usted mencionó esa parte me chocó porque yo veo esa prepotencia, esa cosa en ciertas personas que eso da pena. Hay que orar por esa gente porque eso es lo único que uno le queda. Yo no puedo hacer más nada. Yo no soy la que mando ahí. Pero en cuanto a la reverencia también con los niños, he tenido que mandar a callar unos niños que eso da pena y vergüenza, como la mamá no hace nada. La mamá no hace nada y ni dice nada y eso es un caos. Ahora voy a aplicar para diaconisa, para directora, porque la diaconisa es la que tiene que trabajar y la diaconisa no hace nada, ni nadie hace nada. Ahí, si ven niños hablando y con esa cantaleta en grupito, nadie le dice nada, es la única que manda a callar. Entonces el diaconisa, la diaconisa están ahí para eso también, para mantener el orden, no es para quedarse callados, con amor, con cariño, porque no podemos ir a hablar feo para evitar esa grosería que muchos toman.
Pero sí, es importante que la reverencia se mantenga, que sea en la casa de Dios. Y hay que saber mantener el orden, hasta para hablar algo. Hay mucha irreverencia en la casa de Dios. Y hace falta, diaconisa, que con amor tomen, carten el asunto con eso y le hablen a la gente y le digan que tienen que salir afuera a hablar o parar de hablar ahí en el templo, porque hay gente que se le olvida eso. Sí. Así es. San Pablo le escribió a Timoteo diciendo: el que apetece obispado, buena cosa desea. Si usted quiere ser directora de diaconisa, yo la felicito. Hay poca gente que quiere involucrarse en tareas como esa. Necesitamos gente que se disponga, que esté dispuesta, y más desde la perspectiva que usted dice, de trabajar con cariño, con amor, con paciencia, como hizo Moisés, que con paciencia aprendió, 40 años tuvo que ir a la escuela de la paciencia para poder entonces ser dirigente. Así que yo la felicito, oro para que Dios la capacite para un trabajo tan delicado como el de diaconisa. ¿Alguien más? Entonces, si nadie más, vamos a orar. Oremos. Te agradecemos, Dios, por la bendición de poder repasar tu palabra, la historia sagrada, aprendiendo lecciones que tenemos que interiorizar para que sean parte de nuestras vidas. Cámbianos, transfórmanos, haznos nacer de nuevo, buen Dios, de tal manera que podamos nosotros capacitarnos para hacer tu santa y divina voluntad y para ser protegidos por tus ángeles. Gracias, buen Dios. Gracias por este grupo que tiene disposición de juntarse contigo y aprender de ti. Bendice a cada uno de sus integrantes, Señor, a cada persona aquí presente, porque te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces nos juntamos el jueves en la fe de Jesús. Si Dios quiere. Amén. Buenas Nos noches. vemos. Rodolfo, Buenas noches. Te llamo ahorita, Rodolfo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Que tengan una linda semana. Bien, muy bendecida. Amén.